Hola chicos, ¿cómo están? En este material audiovisual yo les voy a compartir sobre la técnica de absorción atómica, obviamente con sus variantes en cuanto a horno de grafito, generador de hidruros y atomización de vapor en frío para cuantificar mercurio, ¿no? Es muy poco el material que vamos a compartir, pero bueno, bastante relevante. Miren, en esta primera transparencia nosotros ya estamos observando que de manera introductoria la absorción atómica por mucho tiempo, por décadas, fue la técnica para cuantificación elemental más empleada. Sin embargo, actualmente ha sido sustituida pues, en algunas empresas o centros de investigación de alto impacto por la técnica de ICP, el famoso plasma acoplado inductivamente. Recordemos que un plasma es un gas ionizado a altas temperaturas. Ese es un plasma, en este caso el plasma puede alcanzar temperaturas de 3000 Kelvin o mayores. Entonces, en eso consiste un plasma, ¿no? Pero bueno, todavía algunas empresas y principalmente para docencia, normalmente se tiene el equipo, el espectrofotómetro de absorción atómica. Y pues bueno, ¿no? Ahí tenemos nosotros el equipo de absorción atómica. Sin embargo, bueno, los fundamentos son los siguientes, chicos. Ya vamos a comenzar. Normalmente un equipo de absorción atómica se compone por la famosa lámpara de cátodo hueco. En este caso, pues bueno, en este diagrama esquemático muy sencillo, en la esquina superior izquierda tenemos la lámpara de cátodo hueco y normalmente, pues bueno, se nos comentó que debe de existir una lámpara de cátodo hueco por cada elemento a determinar. Cabe mencionar que absorción atómica es exclusivamente para cuantificación de metales, elementos, cuantificación elemental para naturaleza metálica, solamente para metales absorción atómica. No estoy mencionando ICP, que significa plasma acoplado inductivamente, es una técnica de mayor sensibilidad. Nada más estoy hablando de absorción atómica en cuanto a cuantificación de metales, solamente. No metales no es válido cuantificar por absorción atómica. Tenemos una lámpara de cátodo hueco en donde mediante un proceso de excitación y de impacto de un gas ionizado, vamos a generar una longitud de onda característica de cada elemento. Recordemos que cada elemento metálico tiene una longitud de onda característica tanto de absorción y de emisión. Es por eso que si yo puedo tener en mi muestra comprendidos dos metales, solamente este metal de interés, el analito, va a absorber la radiación que está emitiendo la lámpara de cátodo hueco. Es decir, si yo tengo una lámpara de cátodo hueco de plata, entonces, y mi muestra, en este caso, acá abajo, en este vaso de precipitado, y mi muestra está, coexiste con hierro, por ejemplo, hierro en solución, pensemos que es hierro en solución en estado de oxidación 3 más, y tenemos aquí el catión plata. Lo que vamos a nosotros a cuantificar únicamente va a ser el catión plata, no vamos a cuantificar el hierro, a pesar de que puede existir como interferencia. Sin embargo, debido a que la lámpara es de cátodo de plata, solamente esta emisión que va a emitir en la siguiente transparencia, les voy a compartir un video, una animación, solamente esa emisión justamente va a corresponder con la absorción para el elemento plata, con esos saltos electrónicos para plata. Bueno, perfecto, tenemos una lámpara de cátodo hueco. Esta lámpara va a emitir una radiación característica para cada elemento en estudio, para cada elemento en cuestión. Posteriormente, este camino óptico, el paso óptico, el camino óptico de la llama o de la flama, normalmente está reportado en la literatura que tiene un paso óptico de 10 centímetros. Normalmente esto, los que tuvieron oportunidad pues, de hacer una práctica, ¿verdad? El famoso determinación de calcio en leche por absorción atómica o determinación de plomo en alguna alfarería o cualquier otro, cuantificación de cualquier otro elemento metálico, pues normalmente los que estuvieron en vivo y en directo, es una flama, obviamente se percibe la radiación, el calor generado en el laboratorio, y sí, es un camino óptico, una flama de 10 centímetros aprox. Posteriormente, una vez
que tengo una potencia irradiante, en este caso, esta P bolita o con el P subíndice 0, es lo que entra, ¿verdad? Los fotones iniciales que emiten esta lámpara de cátodo hueco y posteriormente la potencia final, ¿no? Esta irradiancia final llega a un monocromador, obviamente que pues lo que va pues a limar en este caso la longitud de onda específica de absorción. Tenemos un detector, un amplificador y un dispositivo de medida, ¿no? Ya se registra de manera computarizada. Es un esquema muy general, chicos. Para absorción atómica en esta técnica requerimos de un combustible, ¿verdad? Algo que se oxide, algo que arda, algo que provoque una reacción altamente exotérmica, ¿verdad? Yo necesito exotermia dentro de mi sistema debido a que pues tengo que provocar un proceso de atomización. Ya los que son curiosos acá abajo están viendo, obviamente, el término de atomización. Ahorita describimos este proceso. Necesitamos un combustible, algo que arda. Hay diferentes combustibles proporcionados, más adelante los vamos a ver. Puedo tener acetileno, hidrógeno gaseoso, cianógeno, es decir, bastantes combustibles para lograr esa temperatura óptima. Y un comburente o un agente oxidante, típicamente aquí es aire, pero no necesariamente. Aquí sí tiene que ser un agente oxidante, ¿verdad? Algo que sustente esta reacción en cadena de oxidación para, recordemos que una combustión es el tetraedro del fuego, que es el combustible, el oxidante o comburente, la reacción en cadena y la energía de activación o la famosa chispa adecuada, ¿no? Necesitamos 4 elementos para el tetraedro del fuego. Entonces, aquí tenemos un elemento oxidante, como oxidantes en la literatura, chicos, y en la práctica, pues bueno, aire lo podemos ocupar, tiene que ser de calidad para absorción atómica de cierta pureza, puede ser óxido nitroso, u oxígeno, ¿no? Oxígeno molecular, obviamente oxígeno purificado para tener una absorción atómica y una reacción exotérmica, ¿no? Para atomizar. Finalmente, chicos, aquí como esta parte, más adelante en la animación lo vamos a ver, tenemos una clásica absorción atómica por aspiración, una aspiración continua. ¿A qué se refiere? Esto que voy a encerrar aquí, este tubo, pues yo puedo tener una especie de manguera para succionar continuamente lo que tengo aquí, pensemos en una fase líquida o una fase acuosa. Obviamente, recordemos que tenemos que previamente hacer una curva de calibración, para yo poder cuantificar dentro de ese intervalo dinámico lineal, ¿verdad? En este caso, absorción atómica normalmente emplea volúmenes grandes, pueden ser desde 1 hasta 5 mililitros, pues dependiendo, ¿verdad?, de esta práctica en donde esté en el laboratorio, ¿no? Entonces son volúmenes relativamente grandes. Quizás a algunos no se les hará esto de gran impacto, pero bueno, si lo comparamos contra los volúmenes ocupados en un horno de grafito, pues entonces sí es bastante notorio, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Esto es una técnica de aspiración continua en donde está succionando constantemente el equipo, pues esta muestra en solución, en un medio líquido, ¿no? Para que estemos constantemente alimentando aquí en este paso óptico el proceso de atomización. Perfecto. Lo que sucede, chicos, voy a empezar acá abajo. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo tengo una aspiración continua, tengo mi muestra en solución. Voy a aterrizar un ejemplo. Digamos, una muestra en solución acuosa para determinación de plomo en algún tipo de alfarería. Lo que yo voy a tener aquí, chicos, va a ser un vaso de precipitado o podemos tener un matraz volumétrico de 10 mililitros o de 25, ya nuestra curva de calibrado para construcción, nuestra curva de regresión. Lo que tenemos inicialmente es cuando ingresa esta muestra, va a ocurrir un proceso. La primera etapa es una nebulización. ¿En qué consiste una nebulización o nebulizar? Está aquí en este lado. Nebulizar significa convertir un líquido en un fino spray. Vamos a hacer una especie de spray, una nebulización, un tipo de neblina, ¿verdad?
Posteriormente, en el paso, ya una vez que obtenemos nosotros nuestro spray, ¿verdad? Estas microgotas que las tenemos aquí, posteriormente viene el paso 2, que ya se encuentra dentro de la llama, dentro del camino óptico. Este símbolo significa calentamiento. Va a ocurrir una desolvatación. En el, fíjate, si mi disolvente es agua, se le llamaría deshidratación. Y si mi disolvente es cualquier reactivo líquido, cualquier medio líquido que no sea agua, así se le llama desolvatación. Entonces, aquí nosotros tenemos una desolvatación. Quiero pensar que tenemos un medio líquido diferente al agua, pero bueno, también se ocupan normalmente como sinónimos, una deshidratación o desolvatación. Obviamente esto ocurre debido a pues, a la exotermia de esta reacción de combustión entre el combustible y el comburente y el agente oxidante, y eso me va a provocar un aerosol seco. Es decir, si yo tenía en este momento plata o plomo, como lo que había comentado en alfarería, yo voy a tener mi catión plata, ¿no? Totalmente simbolizado de esta manera. Y si yo tengo moléculas, en este caso voy a hacer el ejemplo de una matriz acuosa, yo puedo tener moléculas de agua, obviamente van a estar orientadas en esta esfera de hidratación, donde el átomo de oxígeno va a rodear en esta forma, porque recordemos que el oxígeno, a ser más electronegativo que el hidrógeno, va a tener una delta negativa. Esta letra griega delta, delta negativa significa cargado parcialmente negativo. Y obviamente con su par de electrones no enlazantes, la molécula de agua tiene dos pares de electrones no enlazantes que estoy dibujando aquí. Disculpen aquí el trazo. Entonces, cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, yo puedo tener aquí una atracción de tipo electrostático, entre el polo negativo de la molécula de agua y el catión. Esta interacción sería interacción ion-dipolo, ¿verdad? Por lo que si yo me dibujo una segunda molécula de agua, obviamente estás en lo correcto, esta es la esfera de hidratación, o también te lo puedes encontrar como desolvatación, la esfera de solvatación, y obviamente están viendo la orientación, ¿no? De los átomos de oxígeno para una interacción del tipo ion-dipolo. Eso es lo que sucede cuando yo tengo un aerosol seco, es decir, ya va a estar libre de esta esfera de hidratación, ya no va a tener moléculas de agua a su alrededor, las que yo estoy trazando, y obviamente ya voy a tener, se puede conceptualizar que tengo pues el metal desnudo, solamente suspendido en un medio gaseoso, ¿no? Así lo puedo conceptualizar. Cargas opuestas se atraen. Posteriormente, chicos, ya una vez que tengo mi aerosol seco, aquí con fines didácticos, pues lo simboliza el autor con estos puntos en color negro. Imaginémonos el metal ya totalmente desnudo, ya libre de este medio, de esta matriz, de este entorno físico-químico, y posteriormente ya llega a una dispersión, es decir, le vamos a dar más calentamiento, ya no va a estar tan cohesionado, y entonces en esta dispersión, obviamente, lo voy a colocar aquí en color azul, ya esta dispersión en el camino óptico, en el paso óptico de la flama o de la llama, se va a dispersar, es decir, va a generar espacios, distancias entre los cationes metálicos un poco mayores, y finalmente voy a tener el proceso de atomización. Oye, ¿en qué consiste la atomización? Justo la atomización va a ser esto, ¿no? Aquí en la esquina inferior derecha lo estoy aquí señalizando. La atomización está el concepto para que tú lo veas. Es un proceso en el que una muestra se convierte en átomos o iones elementales en fase gaseosa. Perfecto. Ya vamos a llevarlo a un estado gaseoso. Obviamente, el estado de agregación ya no va a estar tan cohesionado, ya va a ser una dispersión, como lo alcanzamos a ver aquí en la llama, en estos puntos azules. Ya no va a tener un estado de agregación tan cohesionado, ya va a haber mayor dispersión, por lo tanto tenemos un nuevo estado de agregación que se llama gaseoso. Por lo tanto, ya llegamos a la parte de atomización. En esta atomización es lo que va a ocurrir, chicos, finalmente, el proceso de una absorción. Va a ocurrir una absorción. Nuevamente, aquí lo tengo. La atomización puede dar lugar, en este caso, a transiciones electrónicas. Lo voy a colocar de esta manera. Me permito borrar todo.
Las transiciones electrónicas, chicos, en este caso son las siguientes. Nuevamente tengo mi lámpara de cátodo hueco. Recordemos que inicialmente tiene que ser una lámpara de cátodo hueco por cada metal. Más adelante en la siguiente transparencia les voy a comentar sobre lámparas multielementales. Ok, tenemos mi lámpara de cátodo hueco. En este caso me emite una radiación HNU. Obviamente es la energía de un fotón, una energía de un fotón característica del metal. Entonces, aquí tenemos nuestro átomo en la llama. Aquí lo señalicé en círculo. Ya una vez que llega esta longitud de onda característica para el metal, es única para el metal en estudio, para mi analito, va a ocurrir un proceso de absorción. Absorción en estado electrónico, ¿qué significa? Voy a cambiar aquí en color rojo lo que está del lado derecho. Esto que estoy señalizando dice transiciones de absorción atómica. Significa que si yo tengo un electrón, lo voy a hacer aquí con fines didácticos, si yo tengo un electrón en estado basal o en estado fundamental, que es el estado mínimo de energía, ¿no? Donde está ahí térmicamente a una temperatura, si yo le aplico calentamiento, un proceso muy exotérmico, resultado de la combustión, lo que yo voy a hacer es un proceso de excitación electrónica. Esta excitación electrónica a niveles superiores, estos de acá arriba son niveles superiores, la transición del estado basal al estado superior se le puede llamar un proceso de excitación electrónica. Aquí lo voy a colocar sin ningún problema. Aquí yo tengo un proceso de excitación electrónica. Una vez que ya tengo estas transiciones electrónicas, va a llegar a niveles superiores de energía, y si este electrón inicialmente estaba en un estado fundamental, ahora yo lo voy a tener registrado en un estado superior. Aquí va a estar el estado superior de energía, y ahí lo tenemos, ¿no? Justamente esto es la absorción, puede ser un estado, disculpen, superior, o un estado por encima, ¿no? Del superior, dependiendo la cantidad de energía que yo administre. En este caso, chicos, justamente es el proceso de absorción. Obviamente, estos estados excitados duran fracciones de segundos, la transición es muy rápida y posteriormente regresan a su estado basal. Lo voy a señalizar así, aquí con una flecha en color azul. Posteriormente regresan a su estado basal. Aquí regresan al estado basal sin ningún problema. En este caso, chicos, cuando se absorbe, cuando el electrón, valga la expresión con fines didácticos, brinca de un nivel a otro, como lo estamos señalizando en esta imagen, lo que podemos observar nosotros, pues es justamente eso, ¿no? Ocurre una absorción, y si ocurre una absorción es que yo absorbí átomos, absorbí fotones de la lámpara de cátodo hueco. ¿Cómo sería eso? Si inicialmente la lámpara de cátodo hueco está proporcionando 100 fotones, lo voy a colocar aquí, número 100, está proporcionando 100 fotones. Dentro de mi proceso, en la flama se encuentran la especie metálica en estudio mediante el proceso de aspiración continua, ¿verdad? Que hace rato dibujé. Y pensemos que aquí el átomo de la flama absorbe, con fines didácticos estoy haciendo esta presentación, absorbe 20 fotones. Absorbe 20 fotones. Por lo tanto, el detector, su función es cuantificar la cantidad de potencia inicial, potencia irradiante y la potencia final. Entonces, inicialmente el detector percibió 100 fotones antes de que el analito estuviera en aspiración continua. Posteriormente, ocurre una atenuación de esa radiación emitida para 20 fotones, porque estos 20 fotones fueron absorbidos mediante transiciones electrónicas, y posteriormente, pues el detector registra con fines didácticos, pues una irradiancia final, una potencia final para 80 fotones. 80 fotones. Por eso se le llama absorción atómica. Tenemos nosotros una absorción atómica.
Eso es lo que sucede, chicos, en esta parte, sin ningún problema. 80 fotones. Ocurrió un proceso de absorción. Por lo tanto, este es el principio básico, el principio físico-químico fundamental a nivel básico para comprender lo que ocurre dentro de un proceso de absorción atómica. Me permito borrar esta parte, chicos. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Nosotros aquí, nuevamente lo que estoy señalizando en el recuadro en color naranja, dice, en el comercio se encuentran diversas lámparas de cátodo hueco. El cátodo es en donde se deposita el metal, ¿no? El metal puede ser cátodo de plata, de cromo, de cobre. Es ahí la composición del metal con que yo voy a cuantificar mi analito. Dice, los cátodos de algunas lámparas constan de una mezcla de varios metales. Esa mezcla se le conoce también como aleación, de hecho es mejor dicho aleación, y permite identificar más de un elemento. A ver, ¿cómo? Normalmente se tiene que tener una lámpara de cátodo hueco para cada metal. Una lámpara de calcio, una lámpara de plomo, una lámpara de zinc, una lámpara de plata. Sin embargo, tú puedes formar aleaciones y dentro de la misma lámpara puedes tener una lámpara multielemental de cátodo hueco. Para hacer esta combinación multielemental, aquí lo que tenemos en imagen derecha, tenemos una lámpara de cátodo hueco multielemental. Obviamente, aquí en idioma inglés me está diciendo que tenemos una imagen de una lámpara de cátodo hueco multielemental, de una aleación de cobalto, cromo, cobre, hierro, manganeso y níquel. Obviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos multielemental. Y bueno, dice que la lámpara tiene una atmósfera de gas neón. Puede ser argón o neón, en este caso, los gases típicos con que yo tengo mi atmósfera para la lámpara de cátodo hueco. Neón o argón, efectivamente. Y lo que alcanzamos a ver aquí, chicos, este depósito que parece que está quemada la lámpara, no, la lámpara tiene una vida útil normalmente de 500 a 1000 horas. La lámpara tiene una vida útil de 500 a 1000 horas. Este depósito que está aquí, en esta parte de aquí, es un depósito metálico. Es un depósito del metal. Ya no se puede volver a recuperar de cualquier metal en caso de que sea para un solo elemento o multielemental. Es un depósito metálico, se va depositando una vez que los átomos en fase gaseosa se energizan y regresan al estado fundamental, pues bueno, ya se vuelven a cohesionar a un estado sólido. Algunos no alcanzan a depositarse sobre la misma, pensemos así, sobre la misma composición de la aleación, sobre la misma placa de aleación, la placa sólida, sino se depositan en las paredes de esta lámpara y es ahí cuando pues va reduciendo la vida útil. Eso es algo curioso, puede funcionar, obviamente tienes que llevar un registro, pero normalmente va de 500 a 1000 horas la vida útil de una lámpara. Perfecto, nosotros vamos ahorita a colocar una imagen, una animación de esta manera. La animación que yo voy a colocar, chicos, es la siguiente. Esta es la animación. Vamos a compartirla sin ningún problema. La animación que tenemos es a continuación esta. Esperemos para que se cargue. Perfecto. Aquí lo que tenemos, chicos, voy a hacer el narrador visual. En este caso, en este momento tenemos un equipo, bueno, es una animación digital. Tenemos un equipo de absorción atómica. Lo que podemos observar en esta parte de aquí, antes de que yo proceda, es la fuente de aspiración continua. Voy a resaltarlo en color magenta. Tenemos una fuente de aspiración continua en esta parte de aquí. Se alcanza a ver, pues, alguna manguera de material polimérico, pues que está absorbiendo continuamente lo que tenemos. Dentro de esta, señalizado aquí con esta flecha tipo vectorial, se va a abrir dentro de unos instantes más
una vez que inicia la reproducción del video, se va a abrir, obviamente, y vamos a ver, en este caso, una torreta giratoria. Esta torreta giratoria es como si fuera un revólver, donde van a estar posicionadas varias lámparas. Entonces, repito, normalmente es una lámpara por cada elemento, o puede ser una lámpara con una aleación que tenga una composición de varios metales. Para que esta composición sea viable, tienen que ser elementos metálicos de puntos de fusión similar y volatilidad similar. Puede existir aleaciones calcio-magnesio en tu lámpara, en el cátodo, que es esta placa metálica. Pueden existir de plata-oro o cobre, plomo, zinc, o como las que le comenté ahí, ¿no? ¿Cuál es mejor, una lámpara multielemental o una lámpara de un solo elemento? La de un solo elemento, porque las lámparas multielementales no tienen la intensidad ni la pureza espectral que yo deseo, debido a que, pues bueno, puede haber ciertas interferencias durante la atomización. Ahorita vamos a ver cómo se genera esta radiación dentro de la lámpara. La lámpara va a emitir una radiación para el elemento en cuestión. Va a emitir una luz específica, una longitud de onda específica para el elemento en cuestión. Entonces, las lámparas multielementales no gozan de esa pureza espectral que tiene una lámpara individual. Me permito aquí borrar. Voy a ser narrador y voy a andar pausando constantemente y finalmente reproduzco todo el video completo. Aquí voy nuevamente. Aquí va. Se está abriendo este compartimento. Ahí tenemos nosotros el revólver. Ya le di pausa. Tenemos aquí un revólver. Si eres observador, pues se alcanzan a ver más de una lámpara. Quizás sean 4 o 6, dependiendo aquí cómo lo puedas ver. Se le llama normalmente una torreta giratoria, ¿no? Puede ser de 4 posiciones o más. Entonces, esto es una lámpara de cátodo hueco. Continúo. Lo que sucedió, chicos, en este momento me voy a regresar. Lo que sucedió, esa generación de cargas, tanto negativas como positivas, esta generación de cargas negativas y generación de cargas positivas es porque se aplica un voltaje, una diferencia de potencial. Entonces, me voy a permitir apoyar de esta parte. Dice que cuando se aplica un voltaje entre el ánodo y el cátodo, se aplica una diferencia de potencial, un voltaje, el gas interior se ioniza. Este gas interior, que normalmente puede ser argón o puede ser neón, este gas interior con el que tiene esta atmósfera, se ioniza, es decir, va a adquirir una carga positiva, ya sea el catión argón o ya sea el anión, o ya sea el mismo catión neón. Catión son especies químicas con carga positiva. El gas interior se ioniza. Lo que va a suceder es que estos iones positivos, estos cationes, se aceleran hacia el cátodo. Se van a acelerar hacia el cátodo. Obviamente van a experimentar impacto, una colisión hacia el cátodo. Y cuando chocan con suficiente energía en esta superficie metálica, van a provocar que algunos átomos se desprendan, algunos átomos metálicos se desprendan y ya se encuentran en forma gaseosa. Recordemos que en fase gaseosa es cuando ya el estado de agregación es más disperso, ¿no? Inicialmente están muy cuestionados en un estado sólido. Por impacto, en este caso del catión neón o argón, van a colisionar sobre esta placa, se van a desprender algunos átomos metálicos, como ya van a estar cohesionados en una red tridimensional, vamos a tener mayor libertad y eso va a generar un estado de agregación gaseoso. Posteriormente, esos átomos libres se pueden excitar por colisiones, por las mismas colisiones, ya una vez que está el átomo libre, se pueden excitar por las mismas colisiones con ya sea el gas inerte, neón o argón. Y estas colisiones lo que van a hacer es provocar excitaciones electrónicas. Recordemos, de un nivel inferior a un nivel superior, y cuando regresa a esa transición electrónica del estado excitado de un nivel superior a un nivel inferior, es ahí cuando se emiten fotones, fotones de una longitud de onda característica. Voy a continuar, me permito borrar esto, continúo. Todo lo que acabo de decir se va a ver a continuación. Ahí están los átomos excitados. Veo que se alcanza a ver un poco diferente. Vamos a volver a intentarlo.
sin ningún problema, ¿no? Vamos a volver a intentarlo nuevamente para evitar la pausa. Voy a compartir la pantalla, el reproductor, compartir y vamos a darle inicio nuevamente. Ahí tenemos nosotros la animación de la absorción atómica. Nosotros tenemos ahí el revólver o la torreta giratoria. Se ioniza, hay una diferencia de potencial, se ioniza el gas interior, está impactando el gas interior sobre la placa, sobre el cátodo es de cobre, se puede ver que es una lámpara de cobre. Inicialmente, vean cómo ese emite fotones. Cuando el electrón regresa, cuando el electrón justo regresa a esta parte, se emite un fotón. Nuevamente vean el choque. Ahí. Obviamente este es un modelo muy sencillo, ya no, en actualidad no es la conceptualización, es el modelo clásico del átomo de Bohr, pero en este caso con fines didácticos tenemos nosotros pues los niveles de energía. Cada punto en color azul brillante representa un electrón. Fíjense lo que sucede. Este electrón, si se dieron cuenta el paso, brincó a un nivel superior de energía, eso es una excitación. Vean después lo que sucede. Y cuando regresa, o sea, regresa al estado basal y cuando regresa emite un cuanto de luz, emite un fotón que se alcanza a ver como verde esmeralda. Nuevamente. Ahí está. Bastantes colisiones con la placa metálica y toda esa luminosidad que se alcanza a ver, pues es que es todos los fotones, ¿no? De resultado de este proceso. Aquí alcanzamos a ver la aspiración continua. Recordemos que absorción atómica de manera tradicional requiere bastante volumen, normalmente de 1 a 5 mililitros o hasta 10 mililitros, dependiendo pues del equipo, del análisis. Entonces está la aspiración continua. Aquí tengo los cobres, los iones cobre, obviamente para su análisis. Continúo. Está haciendo una aspiración continua a través del equipo. Ahí tenemos la cámara. Nosotros tenemos aquí un paso óptico. Normalmente es de 10 centímetros, donde se va a llevar a cabo todo el proceso que yo les describí. El proceso de nebulización, el proceso de desolvatación, y el proceso de atomización. Todo lo que anteriormente describí lo vamos a ver aquí, ¿no? Una nebulización y todo posteriormente. Aquí está, nuevamente continúo. Fíjate cómo alcanza los iones cobre, en este caso, pues están pasando continuamente. Esta radiación aquí en el cursor de color verde, pues obviamente es la emisión de longitud de onda del proceso que sucede dentro de la lámpara de cátodo hueco de cobre. Cuando el electrón regresa a su estado basal, pues emite una longitud de onda característica. Esa longitud de onda es esta como especie de láser, especie de luz en color verde esmeralda que continuamente está atravesando a través de la flama, a través de la llama, y normalmente esa aspiración de los iones cobre pues están absorbiendo. Ahorita se va a ver de nuevo un zoom en donde nosotros vamos a visualizar obviamente la absorción. Una absorción que va a provocar que los electrones en un nivel de energía pasen a un nivel superior, a niveles superiores. Continúo. Ahí tenemos cobre, tenemos la matriz agua. Esos fotones son los que están ahí impactando. Vean cómo impacta dentro de un electrón y lo promociona a niveles superiores. Nuevamente los fotones verde esmeralda impactan sobre los átomos de cobre en naranja. Y a nivel de transición electrónica, pues lo que sucede es eso, ¿no? Llegan a niveles superiores. Nuevamente me regreso, chicos, para que vean ese impacto. Ahí está. Esa es la absorción. Justamente esa es la absorción de un electrón dentro del cobre, ¿no? La absorción. O sea, los iones cobre absorben esa longitud de onda porque es característica. Como la lámpara es de cátodo de cobre y estamos analizando cobre, pues es un análisis muy sensible hacia esa especie. Sean observadores en este momento. Tenemos aquí la animación de este autor, el cual no es un servidor. Tenemos hierro. Dice, ¿qué sucede en el caso del hierro? Nuevamente, aquí me presentó una especie de interrupción. Aquí voy a dejar de compartir
Nuevamente comparto lo de el hierro. Una disculpa por esto, pero bueno, ¿no? Es para darles el mejor material audiovisual que puedan ver ustedes. Va a haber dentro de la aspiración continua de la mezcla, va a haber un átomo de hierro y no va a generar interferencia alguna porque la lámpara de cátodo hueco está emitiendo longitud de onda específica para el cobre. El hierro no la va a detectar. La configuración electrónica del hierro no es lo suficiente, es decir, esa longitud de onda emitida para el cobre no va a afectar las transiciones electrónicas del hierro, debido a que tiene otra identidad química, otra configuración electrónica interna. Nuevamente me permito colocarlo. Nosotros estamos en esta parte. Entonces, si aparece hierro en estado de oxidación, sea hierro 2 más o hierro 3, pues no va a provocar nada. Es lo que la animación a continuación va a proyectar. Nosotros se están activando pues de manera visual, pero obviamente son absorciones, como las transiciones electrónicas de estado fundamental a estado excitado. Por ahí va a aparecer una esfera gris que corresponde a hierro, parece que es hierro 2. Ve cómo pasa inalterado. No interacciona con la configuración electrónica, no promueve excitación electrónica, no promueve excitación electrónica. Ahí está, chicos, la animación de absorción atómica. Una vez más la voy a colocar para que tú la veas. Ya no lo voy a narrar. Perfecto, chicos. Ese es el fundamento físico-químico en cuanto a animación para una absorción atómica. Espero haya quedado claro. Voy a continuar con esta parte nuevamente para la absorción atómica. Espero haya quedado claro. Una imagen dice más que 1000 palabras. Justamente lo que está aquí, para los que fueron curiosos y al inicio no lo comenté, aquí está el proceso de absorción atómica en esta imagen real de una lámpara de cátodo hueco. Dice que el neón, ¿no? El neón ionizado impacta sobre el cátodo. Vean este metal de aquí, esta placa metálica que estoy encerrando, es el cátodo, impacta. Lo que va a hacer es generar, en este caso para la luz, ¿verdad? La radiación longitud de onda específica va a generar la especie metálica excitada, lo simboliza con este asterisco, metal asterisco, y posteriormente ya que se relaja el sistema, el electrón de niveles superiores a niveles basales, pues emite HNU. HNU que es luz o son los fotones a una longitud de onda característica. Hay una longitud de onda característica que se llama lambda, entonces nosotros podemos tener este proceso. Perfecto, chicos, continuamos con la siguiente transparencia. Lo que sucede como componentes nuevamente está aquí, está el paso óptico que normalmente tiene una longitud de 10 centímetros, ya lo había comentado anteriormente, tiene una longitud de 10 centímetros esta flama, esta llama, lo vimos en la animación, pues imaginándonos en este caso que es de 10 centímetros. Tenemos entradas en esta cámara de premezclado, tenemos el combustible, que puede ser cual sea de los que están en este recuadro, en esta tabla del lado derecho, combustible, y tenemos el oxidante, ¿verdad?
para que se pueda llevar a cabo todo este tetraedro del fuego que yo lo comenté. Entra la muestra por aspiración. Aquí está la muestra por aspiración, succión continua. Y normalmente está en un medio líquido, en este caso puede ser una matriz acuosa. Y bueno, aquí lo que ocurre es el nebulizador, es decir, ese spray. ¿Cómo constantemente estás inyectando esta mezcla de oxidante combustible? Lo que va a suceder es que va a impactar en esta bola de vidrio tu muestra por succión y es cuando se va a hacer un spray. Va a impactar y va a ser un spray. Recordemos que va a generar pues gotas, en este caso, un spray, aquí lo tenemos, ¿no? Va a generar un spray. Posteriormente sigue su camino en forma de spray, en este dibujo con fines didácticos, sigue su camino en forma de spray y finalmente es cuando llega a la cabeza del quemador y aquí es cuando sucede el proceso de atomización, donde ya tenemos los átomos metálicos en fase gaseosa, es decir, están dispersos, ya no están tan cohesionados como pudieran estar en un medio líquido o inicialmente pues en una matriz sólida. Perfecto, es ahí cuando lo tenemos. Chicos, cabe mencionar algo bastante importante. ¿Cuál es el criterio de selección para, en este caso, normalmente en un análisis convencional, con la llama que se trabaja, la flama que se trabaja inicialmente, es el combustible acetileno-aire. Obviamente el aire tiene que ser de cierta pureza para absorción atómica y las temperaturas que alcanzamos son de 2100 a 2400. Entonces son temperaturas altas, pero bueno, normalmente es la flama que se ocupa más. Si tú quieres una flama posterior, es decir, que tengas algún tipo de óxido refractario o materiales refractarios, son aquellos que tienen alta estabilidad térmica y tú por lo tanto necesitas atomizar. Ya vimos que la atomización son los elementos metálicos en forma gaseosa, por lo tanto tú necesitas una flama reportada en la literatura que sea de acetileno óxido nitroso. Puede ser acetileno óxido nitroso, la fórmula del óxido nitroso es N2O, puede ser acetileno óxido nitroso. Las temperaturas que nosotros podemos alcanzar ya le elevamos un poco más, de 2600 a 2800 grados Celsius. Sin embargo, bueno, si eres observador o observadora, pues tener la flama al acetileno, el combustible acetileno, oxígeno, este es oxígeno molecular, ¿verdad? Ya de cierta pureza para absorción. En este caso, logramos nosotros obtener oxígeno molecular O2, o logramos obtener temperaturas de 3050 a 3150. Por lo tanto, pues es mayor. ¿Cuál es el criterio de seleccionar el tipo de combustible oxidante? Por si yo tengo un material refractario. Oye, ¿qué podría ser un óxido refractario? Un óxido refractario puede ser óxido de aluminio. Puede ser óxido de aluminio, un ejemplo de material refractario, ¿no? En el que yo necesito, pues, tener una temperatura mucho mayor para tener esta parte. Sí, cuando se necesita una flama más caliente, yo puedo eliminar estos óxidos refractarios, atomizarlos, a eso yo me refiero. Perfecto, chicos. En este caso, voy a compartir la siguiente transparencia. Ahí está. Esta transparencia es muy interesante debido a que, bueno, ahí se explica cuáles son los límites de detección, cuáles son los límites de detección para distintas técnicas. Nosotros estamos en espectroscopía atómica, ojo, estamos en espectroscopía atómica, y esta espectroscopía atómica se subdivide en espectroscopía de emisión, es decir, voy a cuantificar la luz emitida, la radiación emitida, la longitud de onda emitida por mi analito, y hay espectroscopía de absorción. Voy a cuantificar la luz, la radiación, una resta de radiación que inicialmente eran 100 fotones, el analito absorbió 20 fotones y por lo tanto el detector cuantifica 80. Entonces hay espectroscopía de emisión y de absorción. En este caso estamos en absorción atómica. Aquí, chicos, cabe mencionar, es una tabla muy interesante. Recordemos que absorción atómica es una técnica de cuantificación elemental para naturaleza metálica. Rapidísimo. Normalmente te puedes dar cuenta para el análisis el estudio de esta tabla, fíjate,
tiene algunas características. La primera es que te dice los límites de detección, aquí te los está diciendo, del orden de nanogramos por mililitro. Estos límites de detección, cabe mencionar que ya estamos nosotros alrededor de las partes por billón. Entonces, absorción atómica obviamente es mucho más poderoso, pues que que un ultravioleta visible, ¿no? Una espectroscopía ultravioleta visible, del orden de partes por billón ppbs. Y luego tenemos una serie de escala numérica de arriba hacia abajo. Yo voy a comenzar 0.7, 5, 0.02 y 0.008. Obviamente es el orden para cada elemento en cuestión en cada posición dentro de la tabla periódica. Y empezamos primero con emisión. Es una espectroscopía de emisión de plasma acoplado por inducción, el famoso ICP, que es una técnica que hoy en día ya viene a reemplazar la absorción atómica. Cada vez más varias empresas optan por el ICP acoplado a masas o plasma acoplado inductivo, ¿no? Eso se refiere el famoso ICP. Perfecto. En este caso, chicos, plasma acoplado por inducción. En este caso, nosotros nos va a interesar la absorción atómica de flama o de llama. Voy a borrar esta parte. Esto nos va a interesar en color azul. El segundo dígito de arriba hacia abajo, la absorción atómica de llama. Finalmente, date cuenta, algunas casillas están en color blanco, totalmente de fondo blanco. Algunas tienen fondo blanco y en la parte superior un fondo gris, y otras tienen un fondo color aparentemente naranja, ¿no? Un fondo color naranja, color carne. Entonces, obviamente, ¿cuál es la interpretación? Si está totalmente en blanco, entonces, pues te dice, de acuerdo a la posición del dígito, que se puede analizar los límites de detección, hay reportados. Yo me voy a enfocar en absorción atómica de llama. Pero si ves, si alcanzas a ver algunos elementos que están en color carne, sombreados, dice que se analiza mejor por emisión. Es aquí cuando yo te digo, oye Arturo, entonces puedo cuantificar sodio, los metales alcalinos, sodio, potasio, rubidio, los puedo cuantificar por emisión. Normalmente son viables estas técnicas por emisión en lugar de la absorción, ¿verdad? Igualmente, en el caso del boro, aluminio, fíjate, aquí estoy hablando de fósforo y azufre. Oye, ¿no que por absorción atómica no se puede? Bueno, en el caso del azufre, estamos viendo que el primer dígito es 3 y 3 corresponde de arriba hacia abajo en esta escala para emisión de plasma acoplado por inducción, por ICP. Ya trae aquí una línea horizontal que significa que no aplica para absorción atómica de llama o de flama. Entonces, en este caso es, oye, y el elemento fósforo, bueno, el elemento fósforo, no te vayas, no te confundas, tiene un área de color carne, dice que se analiza mejor por emisión. Por lo tanto, si damos un repaso general, te puedes dar cuenta que por absorción atómica yo cuantifico pues casi la mayoría de los elementos en estado metálico, ¿no? De naturaleza metálica, pues ya ni se diga con mi ejemplo que hace rato di de plata, de cobre, de estos elementos del grupo 11. Por lo tanto, nosotros tenemos pues este análisis bastante interesante. Cabe mencionar lo siguiente, si tú comparas por qué ICP está desplazando plasma acoplado por inducción, por qué ICP está desplazando absorción atómica, pues aquí lo vas a ver. Fíjate que en el caso del plasma acoplado por inducción, algo que sea bastante representativo, en este caso, en el hierro, fíjate, determinación de hierro. Determinación de hierro, pensemos en un cereal. Determinación de hierro en una matriz compleja. Fíjate, emisión de plasma acoplado por inducción, 0.7. El límite de detección es mucho menor, por lo tanto es más sensible. 0.7 nanogramos por mililitro o 0.7 partes por billón. Y por absorción atómica 5, el límite de detección, muchos dirán, es que es mayor. Sí, matemáticamente 5 es mayor que 0.7, pero aquí en cuanto a química, el límite de detección, entre más pequeño sea ese número, el límite de detección, pues va a ser más sensible. Va a poder leer mi equipo cantidades traza, cantidades muy, muy pequeñas, ¿no? Detectarlas. Por lo tanto, aquí está pues la relevancia del ICP, del plasma acoplado por inducción, respecto a absorción atómica.
De todas formas, ya conocen el criterio. Absorción atómica es una técnica de cuantificación elemental para análisis químico de analitos de naturaleza metálica. Naturaleza metálica. Eso es todo lo que yo les puedo comentar. Bueno, finalmente, lo que está en el recuadro, lo que señala aquí el autor, en recuadro en color gris, en la parte superior de cada casilla del elemento, pues hace una observación. Dice que se requiere mejor una llama, una flama de óxido nitroso acetileno. El acetileno es el combustible, el óxido nitroso es el oxidante, para, para que se pueda analizar mejor por plasma acoplado por inducción, por ICP. Es una sugerencia que te da para esto, ¿no? Dices, oye, voy a cuantificar vanadio o titanio. Bueno, trae esta leyenda, esta franja superior en color gris, esta sombrita, donde te da la indicación que se precisa mejor una llama de óxido nitroso acetileno y se analiza mejor por ICP. Es lo que te da como regla, ¿no? En el caso del aluminio, pues ni se diga, en el caso del aluminio dice que se analiza mejor por una espectroscopía atómica de emisión. Perfecto, chicos. Dejo de compartir esta transparencia y continúo a la siguiente. Me permito borrar estos elementos. La siguiente. Una variante, ya casi vamos a terminar, una variante es el horno de grafito. A ver, formas de atomización. ¿Yo cómo puedo atomizar un analito? Tenemos la atomización totalmente vía térmica, vía flama, vía llama, en donde tenemos una relación, pues, combustible-oxidante. Ahí tenemos las proporciones, que diga las combinaciones para esta reacción altamente exotérmica y las temperaturas alcanzadas, para que yo pueda atomizar mi analito metálico, mi análisis elemental. Sin embargo, yo puedo ocupar horno de grafito. Horno de grafito, en otras palabras, no es más que un tubo de grafito calentado eléctricamente, tipo resistencia. No es más que un tubo de grafito calentado eléctricamente y tiene una mayor, ojo, aquí va, tiene una mayor sensibilidad que las llamas o que las flamas. Tiene mayor sensibilidad para cuando yo atomizo con flama, con una llama, tal cual como la vimos en la animación, yo puedo atomizar ocupando un horno de grafito. Un horno de grafito, repito, no es más que un tubo de grafito calentado eléctricamente. Esto que está señalizando aquí en la flecha, en color magenta, son ejemplos de hornos de grafito, ¿no? Es el famoso horno de grafito. En esta parte de aquí que voy a señalizar en color azul, ahí yo puedo insertar, ahí yo puedo colocar la muestra de forma directa. Se requiere a través de una microinyección para que yo lo pueda hacer. ¿Por qué una microinyección? Porque el volumen es bastante, basta con que tú inyectes en este rango o intervalo de volumen de 1 a 100 microlitros. De 1 a 100 microlitros, tú puedes analizar por horno de grafito. Aquí va a ocurrir, aquí ya no tengo flama, aquí va a ser un calentamiento eléctrico. Voy a calentar ese horno, un calentamiento eléctrico, igual va a ocurrir el proceso de atomización. Ya no tengo, ya no necesito óxido nitroso, acetileno, ya no necesito acetileno, oxígeno o acetileno, aire. Dentro de ese horno de grafito yo voy a atomizarlo porque se calienta eléctricamente. Perfecto. Aquí nosotros tenemos esta parte. Los hornos de grafito normalmente tienen longitudes, aquí dice de 38 milímetros, es decir, de 3.8 centímetros, si lo quieres ver así. Es un horno muy pequeño. Y bueno, ¿cuáles son las características importantes, chicos? Es un atomizador electromagnético que utiliza el calentamiento de una resistencia, ¿no? Para atomizar las muestras. Cuando la concentración cuando yo ocupo horno de grafito, para empezar, tiene mayor sensibilidad respecto a la atomización con flama. Estoy hablando de atomización con flama. Oye, horno de grafito, ¿va a seguir ocupando la misma lámpara de cátodo hueco? Sí, va a seguir ocupando la misma lámpara, pero la forma de atomizar ya no va a ser vía flama, ya no va a ser vía reacción de combustión, va a ser una vía de calentamiento eléctrico. ¿Ok? ¿Cuándo lo ocupo? Cuando mi concentración de analito es menor del límite de detección
de la atomización con llama. ¿Cuándo lo voy a ocupar? Cuando mi concentración del analito es menor del límite de detección. No entendí esa parte. A esto. Si yo quiero, cuando la concentración de mi analito es menor del límite de detección, yo quiero cuantificar níquel. Níquel por absorción atómica en llama es la segunda posición. Níquel dice 90. Tiene un límite de detección de 90 nanogramos por mililitro o 90 partes por billón. ¿Qué pasa si yo quiero cuantificar níquel en una muestra? Muchos me dirán, bueno, pues la puedes preconcentrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo cuantifico níquel y yo tengo una concentración de 80? 80 es menor a 90. 80 es menor a 90. Entonces, ahí es cuando se ocupa horno de grafito. Cuando la concentración, paso a la siguiente transparencia, 80 es menor a 90. Cuando la concentración del analito es menor del límite de detección de la atomización con llama. En llama yo puedo detectar hasta 90 partes por billón, pero aquí se sugiere el horno de grafito, dice absorción atómica de horno de grafito, ya mi límite de detección es de 0.1. Abajo de 90 encerrado en níquel es de 0.1. 0.1 es mucho menor a 90, entonces sí puedes ocupar horno de grafito. Es decir, cuando tengo concentraciones traza, concentraciones muy, muy pequeñas. Perfecto, chicos. Entonces, en este caso, continúo para el famoso horno de grafito. ¿Y cuál es la segunda característica? Cuando el volumen de muestra es escaso, basta con que tú tengas comprendido entre 1 a 100 microlitros. Recordemos en la animación que teníamos una aspiración continua para absorción atómica, y eso pues iba al camino óptico, a la flama, normalmente de 10 centímetros de paso óptico. Entonces, aquí con un microvolumen, yo puedo lograr este análisis. Aparte de que tiene mayor sensibilidad, te lo voy a leer por qué. Dice, el horno de grafito confina la muestra, es decir, la retiene mayor tiempo, confina la muestra atomizada en el camino óptico durante varios segundos. La confina y por lo tanto va a tener mayor sensibilidad. La radiación procedente de mi lámpara de cátodo hueco, pues va a interaccionar mayor tiempo con el analito. Mientras, en este caso, en la espectroscopía de llama o de flama de la animación, el tiempo de residencia, el tiempo que permanece el analito, el tiempo de residencia en el camino óptico es solo de una fracción de segundo. Es solo de una fracción de segundo a medida que asciende a lo largo de la llama. Obviamente, pues la llama también tiene una altura, tiene una longitud, tiene una altura. En lo que asciende, obviamente, es una fracción de segundo. El horno de grafito, obviamente, es un tubo aparentemente sellado. Bueno, digo aparentemente sellado porque pues, en los extremos tienes que tener las ventanas para que pase el camino, la radiación. En estos extremos tiene que haber una ventana ópticamente transparente para que pase la radiación, proveniente de la lámpara de cátodo hueco. Ahí está, chicos. Eso es una variante para horno de grafito. Continúo. Casi terminamos. Un poco de paciencia. Generador de hidruros. ¿Cuándo es viable esta técnica de generador de hidruros? A ver, para empezar, luego se escucha a veces, para algunos alumnos les puede causar ruido. Vamos a hablar un poco de química inorgánica. Nada más, este símbolo que estoy representando, esta fórmula, es el anión hidruro. Es el anión hidruro. H con el estado de oxidación 1 menos. Normalmente se representa H menos, es el anión hidruro. Entonces, aquí no tenemos ningún problema. Entonces, si te dice generador de hidruros, es que tú vas a hacer una reacción química con el metal y vas a formar el metal más el anión hidruro. Vas a tener esa combinación MH. Vas a tener esa combinación MH. Metal y del lado derecho, hidrógeno. Hidruros metálicos. Ese es el anión hidruro. Perfecto. Obviamente, si tienes 3 hidrógenos como su subíndice o 4, pues dependiendo de que sea eléctricamente neutro o iónicamente neutro, ¿no? Perfecto. En este caso, chicos, cuando se ocupa, es un método para muestras que contienen arsénico, antimonio, selenio, bismuto y plomo. Obviamente, recordemos que pues dentro de algunos de estos elementos son bastante tóxicos. En el caso de arsénico, pues ni se diga, ¿verdad? Cantidades traza pueden ser letales. En este caso,
Yo puedo generar, obviamente puedo cuantificar estos metales principalmente por generador de hidruros. Oye, Arturo, ¿por qué no lo hago directo? ¿Por qué no lo hago de forma directa en un horno de grafito o en una atomización en llama? Recordemos que estas son, la lámpara de cátodo de hueco se sigue ocupando, es la misma, nada más lo que estamos viendo ahorita, estas subdivisiones de si es horno de grafito o generador de hidruros, es justamente cómo se va a atomizar, qué le va a pasar al analito en forma acuosa, ¿no? Que diga, en forma iónica, en cuanto a composición elemental. La respuesta es muy sencilla, tiene mayor sensibilidad a grandes rasgos cuando ocupamos nosotros generador de hidruros. En este caso, chicos, pues bueno, aquí está la ecuación química, es una ecuación química de interés. Ahí tenemos el ejemplo para generar hidruros. En este caso, como fuente de iones hidruros, ocupamos boro hidruro de sodio, NaBH4 se llama boro hidruro de sodio. Por lo tanto, esta va a ser mi fuente de los iones hidruros. Boro, lo voy a colocar en minúsculas, boro hidruro de sodio. Ahí lo tenemos sin ningún problema, el NaBH4. Y aquí tenemos una ecuación química de interés, muy fácil de interpretar. No es nada del otro mundo. Es una reacción que sucede. Aquí tenemos los cationes sodio, los omiten porque son iones espectadores. Tenemos BH4 menos en la relación estequiométrica. Dice que se acidifica, ¿verdad? Antes se ocupa un medio ácido, se acidifica en este caso mi medio con una disolución acuosa al 1% de borohidruro de sodio. Aquí tenemos el borohidruro. Los protones ácidos, aquí están, el medio ácido. Y aquí estamos cuantificando un ácido de arsénico. Ácido arsenioso, si más no me equivoco. No es ácido arsénico, ácido arsenioso. Y aquí tenemos el elemento arsénico. Yo sé que es un semimetal, en este caso el término metaloide ya no está en uso, el término correcto es un semimetal, tenemos el arsénico, y bueno, flecha de reacción, ya generamos la arsina. Este gas se le llama arsina, ahí lo dice también en el recuadro, se llama arsina, es en forma gaseosa, entonces inyectamos la muestra se inyecta aquí con el lápiz, aquí estoy en forma didáctica, un gas inerte, normalmente puede ser cualquier gas, puede ser nitrógeno, puede ser argón, neón, un gas inerte. Aquí tenemos el generador de hidruros que se llama boro hidruro de sodio. Está la ecuación química que requiere medio ácido, ya la vimos en todo momento. Y posteriormente, pues aquí se va a desprender, dentro de este sistema, se va a desprender gas arsina, ASH3, arsina. Este gas obviamente pues va a empezar a fluir por este camino, por lo tanto, acoplado a una ventana de cuarzo, ¿no? Acoplado a esta celda de cuarzo. Aquí tenemos ventanas del lado izquierdo, ventanas del lado derecho, y por lo tanto aquí tenemos un mechero. Este mechero sí va a ser muy parecido al que vimos anteriormente, pero aquí dentro va a estar arsina. Aquí dentro va a estar arsina. Obviamente va a ocurrir una descomposición térmica de la arsina en donde solamente me va a generar arsénico. Oye, ¿cómo que una descomposición térmica? Sí, mira, ve, tenemos arsina y si yo hago una reacción de descomposición, la arsina se encuentra en estado gaseoso, le aplico calentamiento, esa imagen dice más que 1000 palabras. Disculpa el trazo, aplicamos calentamiento y posteriormente yo voy a tener arsina en estado gaseoso. Recordemos que el estado de agregación se define pues en el grado de cohesión, ¿verdad? De los átomos confinados en un espacio, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo de esta manera arsénico en estado gaseoso y es cuando yo ya puedo proceder a hacer mi análisis. En este caso, chicos, aquí yo puedo tener esta flecha vectorial en color rojo, obviamente simboliza lo que viene siendo la radiación procedente de una lámpara de cátodo hueco. De una lámpara, exactamente, de una lámpara de cátodo hueco. Aquí lo podemos tener. Lámpara de cátodo hueco. Ahí lo podemos tener sin ningún problema.
Estamos viendo más que nada la forma de atomización y el generación de hidruros, ¿no? Inicialmente pensemos que es como una especie de derivatización. Voy a hacer que mis analitos arsénico, antimonio, selenio, bismuto o plomo los transformo mediante una reacción química en metal hidrógeno, en la composición MH, un hidruro metálico, y por lo tanto ya hago una reacción de descomposición en esta celda de cuarzo, hago una descomposición térmica. Entonces es cuando yo ya tengo al elemento gaseoso por las altas temperaturas provocadas por mi mechero y ya lo puedo yo detectar, ¿no? Justamente bajo un principio similar. Aquí dice algo de la literatura, obviamente no tengo a la mano la sección 8C.1, por si eres una persona observadora, pero bueno, aquí en el recuadro de abajo en color azul menciona algo de la sección 8C.1, pero dice que considera métodos para introducir muestras en solución mediante la generación de hidruros. La atomización, ¿verdad? La atomización de los hidruros, esa descomposición una vez de los hidruros requiere solo que se les caliente en un tubo de cuarzo, como se muestra en la figura. Nuevamente, si yo hago la reacción de descomposición de la arsina, lo voy a tratar de hacer mejor. Voy a dibujar la reacción de descomposición, la ecuación química, disculpen, la ecuación química de la descomposición de arsina. En este caso aquí tengo calentamiento y justamente voy a observar eso. Justamente voy a observar, voy a obtener arsénico, perdón, ahora voy a tener arsénico en estado gaseoso y voy a tener gas hidrógeno. Voy a tener gas hidrógeno. Cabe mencionar que ahorita no voy a balancear esta ecuación química de interés. Es muy sencilla balancearla, no lo voy a hacer. Voy a tener gas hidrógeno. Entonces, justamente esto es la atomización. Este proceso es el que está ocurriendo dentro de esta ventana de cuarzo. Ese proceso es lo que está ocurriendo dentro de esa ventana de cuarzo para la atomización de arsénico. Ahí está, a grandes rasgos. Me paso, chicos, quizás es la penúltima transparencia. La atomización de vapor en frío, en este caso, bueno, pues ahí está una imagen, dice más que 1000 palabras. Es la única técnica aplicable para cuantificar mercurio, para determinación de mercurio. Oye, ¿por qué mercurio? Ahí lo menciona, porque es el único elemento metálico que tiene una presión de vapor considerablemente alta. En otras palabras, es el único elemento metálico en estado líquido en condiciones de temperatura y presión ambiente. Si tú tienes mercurio, recordemos que un vapor es la forma gaseosa de un sólido o de un líquido. Eso es un vapor, no es un gas. Un vapor es la forma gaseosa de un sólido o de un líquido. Entonces, el mercurio es un elemento líquido, un elemento metálico en estado líquido. Por lo tanto, su forma gaseosa se les llama vapores. Tiene una alta presión de vapor, se está evaporando, obviamente, conforme aumenta la temperatura, pero con ese vapor a presión ambiente, en condiciones de temperatura y presión ambiente, es factible para que yo pueda analizarlo. Nuevamente tenemos aquí lo siguiente, voy a hacer una breve descripción. Tenemos aquí un flujo de entrada de aire. Tenemos aquí la mezcla de reacción que contiene mercurio. Mercurio, obviamente, para cuantificar. Posteriormente, aquí va el arrastre de vapor y agua de mercurio. Tenemos una trampa de drierita. Normalmente drierita, si no me equivoco, es sulfato de calcio. Por ahí sería cuestión de revisarlo en la literatura. Sulfato de calcio anhidro. También existe el sulfato de magnesio anhidro. Anhidro significa libre de agua de cristalización. Ya no es un hidrato, sino es totalmente anhidro. Tenemos aquí un agente secante, un tubo, una trampa de humedad. Esto significa que es una trampa de humedad. Y nuevamente, ya una vez que nosotros eliminamos esta interferencia mediante la trampa de humedad, nosotros ya podemos tener libre el paso para vapor de mercurio. Vapor es una forma gaseosa de un líquido o de un sólido. Ojo con esto. Posteriormente, voy a dibujar aquí en el lápiz, ya tenemos el vapor de mercurio y llega a ventanas de cuarzo. Yo tengo que tener una lámpara de cátodo hueco de mercurio. Sí, sí la tengo que tener. Y es entonces cuando pues llega una radiación, llegan los fotonazos, llegan fotones y obviamente
como aquí ya no necesitas calentamiento, ya no necesitas procesos térmicos, ya no necesitas altas temperaturas. Entonces, simplemente la forma gaseosa de mercurio, pues está depositada dentro de esta ventana de cuarzo y sin ningún problema, pues va a ocurrir el proceso de absorción. Ya tenemos el espectrofotómetro de absorción atómica y sin ningún problema puedo cuantificar mercurio por atomización de vapor en frío. En caso de que llegaras a tener algún criterio, pues puedes cuantificar mercurio de esta forma. También existe otros tipos de técnicas como fluorescencia atómica, pero en este caso ya son técnicas modernas, quizás no sea del dominio. Recordemos que esta presentación pues es fundamentos básicos para absorción atómica y bueno, están los fundamentos. Voy a pasar a un reactivo, a una pregunta, ya está contestada, pero bueno, ¿no? Para hacer enriquecedor esta presentación, dice, ¿cuál es la técnica instrumental que permite determinar la concentración en partes por billón? Si vemos que sí se logra en partes por billón de plata en la disolución. O sea, sí se logra partes por billón, ahorita me regreso. Partes por billón es otra forma de decir nanogramos por gramo de muestra, nanogramos del analito por gramo de muestra o nanogramos del analito por mililitro. Una parte por billón, nuevamente aquí pensando en densidad, que en la densidad sea igual a 1 para en el medio donde está contenido una parte por billón, podemos verlo como un nanogramo del metal o del analito por cada gramo de muestra. Por cada gramo de muestra, o lo podemos visualizar como un nanogramo del analito, ya no lo estoy escribiendo, pero lo estoy comentando, por cada 1 mililitro de muestra. Por cada 1 gramo de muestra y por cada 1 mililitro de muestra, ¿no? Entonces son límites de detección bastante bajos, ¿no? Obviamente vimos hace rato en esta tabla periódica, si tú le gustas regresar en el material compartido en este video, material audiovisual, puedes regresarte a la tabla. Partes por billón, dice absorción atómica, la respuesta correcta es absorción atómica. Cromatografía de intercambio iónico, no lo consideran viable una cromatografía de intercambio iónico. Espectroscopía de infrarrojo, pues bueno, normalmente está muy aplicado a orgánica, ¿verdad? Esta técnica es para identificar grupos funcionales en una molécula orgánica. Por ahí tengo también videos de reforzamiento de infrarrojo. Y espectroscopía ultravioleta visible, pues tampoco, ¿no? Con ultravioleta visible tú no puedes lograr del orden de partes por billón en un método instrumental tradicional. Cromatografía de intercambio iónico tampoco lo citan. El argumento es el siguiente, la opción A es correcta, debido a que la técnica pues es óptima, ¿no? Para determinación de quién, de metales, determinación de metales. En este caso, las opciones incorrectas, el límite de detección no es el óptimo o la técnica no se aplica para la detección de este tipo de compuestos. Por lo tanto, chicos, ahí está. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por estar revisando este material audiovisual. Les agradezco mucho. Obviamente cabe mencionar que pues esto son fundamentos, principios básicos para absorción atómica y bueno, lo traté de describir mediante una animación, mediante un video. Espero que les sirva. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.